Descubre el milagro profético, dedica un minuto diariamente y manifiesta tu memoria celestial en un pequeño pueblo rural de México. La fe florecía como las flores silvestres que adornaban el camino. Allí vivía Miguel, un hombre reconocido por su inquebrantable devoción. Todos los domingos, la parroquia, ese lugar lleno de luces y risas, vibraba con su canto y su fervor. Pero un día, la brisa alegre se tornó pesada. Su madre, la matriarca, a quien todos veneraban, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El cielo pareció oscurecerse para Miguel, su corazón se llenó de angustia, y la fe, que había guiado su vida, se sintió amenazada. La parroquia, un refugio espiritual donde él compartía el amor de Dios con los jóvenes, se convirtió en el epicentro de su batalla interna. Mientras los fieles se reunían, el padre Juan, un hombre sabio, lo miraba con compasión. Miguel, atrapado entre la esperanza y el miedo, se aferraba a la palabra de Dios. Señor, haz un milagro, clamaba en sus oraciones, sintiendo que la presencia divina lo envolvía. Sin embargo, los murmullos a su alrededor, las opiniones incrédulas de algunos vecinos, a veces lo hacían dudar. ¿Para qué orar si la ciencia tiene la respuesta? Escuchaba susurros a lo lejos, día tras día, la salud de su madre se desvanecía. Miguel anhelaba respuestas y buscaba signos en cada amanecer, cada estrella que brillaba en la noche. Fue una noche estrellada, cuando, en medio del silencio y la penumbra, se arrodilló fervorosamente. Ahí, en su profunda conexión con Dios, recordó un antiguo salmo que hablaba de la memoria celestial. Le llenó de esperanza. La vida no termina, hay más allá. Su corazón se encendió con esta revelación. Con renovada determinación, Miguel decidió invitar a su comunidad a una vigilia de oración, creyendo firmemente en el poder de la unidad. La noche del encuentro brilló con el fuego de las velas, cada rostro irradiaba fe. Un milagro es posible. Gritó, y aunque la duda seguía, muchos se reunieron a su lado, compartiendo historias de milagros y de respuesta divina. Cada oración era como un ladrillo, construyendo un refugio de esperanza. Justo cuando el tiempo parecía agotarse y la oscuridad se cernía sobre ellos, la comunidad se unió en una súplica intensa. La voz del pueblo se elevó al cielo, se sentía un aire sagrado, como si el mismo cielo escuchara. El eco de las oraciones resonó, creando un ambiente cargado de expectativa. Los corazones latían al unísono, y justo antes de que las esperanzas comenzaran a desvanecerse, una luz celestial pareció iluminar la estancia, como si un rayo divino atravesara las nubes. El aire temblaba de la intensidad del momento, y en ese instante de pureza espiritual, Miguel se preguntó, ¿este será el día en que Dios manifestará su poder? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La congregación aguardaba, los ojos llenos de brillo y fe. La atmósfera estaba cargada de un poder palpable, como si el mismo Dios estuviera a punto de actuar. Los murmullos de la comunidad se mezclaban con la esperanza en el aire, mientras la tensión espiritual se escalaba por los corazones de todos. ¿Podría ser que lo imposible se hiciera posible? Miguel estaba listo para enfrentar la prueba de su fe. Su espíritu vibraba con expectación, y en ese preciso instante, la historia de su vida, la de su madre y la de su comunidad estaba a punto de cruzar el umbral de lo maravilloso. La congregación permaneció en un silencio reverente, cada corazón latiendo en un compás de esperanza. Miguel, de pie al frente, sintió como la energía espiritual lo envolvía. La luz divina parecía danzar en las velas, reflejando la fe desbordante en cada rostro.
Cada oración que se elevaba era un susurro del alma, un anhelo profundo que atravesaba el cielo. De repente, una voz resonó en el corazón de Miguel, clara y elocuente. Era la voz de su madre, su risa alegre llenando su mente, recordándole el poder del amor incondicional. Confía, decía aquel eco interno. Él cerró sus ojos, dejando que esa memoria fluyera, reforzando su determinación. ¿Qué era la fe sino una mirada hacia lo eterno? Sabía que a pesar de la batalla que enfrentaba su madre, Dios tenía un propósito para cada lágrima y cada suspiro. A medida que la vigilia avanzaba, Miguel tomó un profundo aliento. No era solo un simple fervor, era un clamor colectivo que unía a la comunidad. Las historias compartidas de sanaciones, milagros y momentos de directa intervención divina comenzaron a circular como fuego. Cada testimonio era un ladrillo más en la estructura de su esperanza. ¿Cuántas veces hemos visto lo imposible convertirse en posible?, preguntó el padre Juan, rompiendo el silencio. Las manos se levantaron, y algunos comenzaron a contar anécdotas de cómo la fe había hecho lo que la lógica no podía. Entre murmullos emocionados, Miguel sintió la fuerza del amor de su comunidad, ese abrazo invisible que te sostiene en las tormentas de la vida. Las estrellas brillaban en el cielo, como testigos silenciosos de aquella noche sagrada. Miguel miró hacia arriba, sintiendo la conexión con lo celestial. Señor, estamos aquí, unidos en fe, murmuró. Su voz temblaba ligeramente, pero no de miedo, sino de una profunda convicción. Hoy elevamos nuestras súplicas y sabemos que no estamos solos. En medio de la reunión, una anciana, con el rostro marcado por años de sabiduría y fe, tomó la palabra. El milagro no siempre se manifiesta de la manera que queremos, amado Miguel. A veces, el milagro es la paz que recibimos en medio de la tormenta. Estas palabras resonaron en todos, como un mensaje divino que retumbaba en sus corazones. Miguel comprendió que la fe no solo radicaba en la respuesta tangible, sino también en la transformación del espíritu, en la fortaleza para seguir adelante. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. La luz del altar parecía intensificarse, y todos en la sala sintieron ese movimiento del espíritu. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. La comunidad, como un solo ser, se levantó. Ven, Dios, ven a ayudarnos, clamaron al unísono, creando un eco que se expandía más allá de las paredes. Cada palabra era un grito de amor y esperanza. Justo cuando la vigilia alcanzaba su clímax, un sonido inexplicable llenó el aire, como una melodía suave que acariciaba las almas. Era como si la misma creación celebrara su fe. Miguel sintió que su pecho se expandía, un calor divino se apoderó de él, irrumpiendo en todos sus sentidos. Algo estaba a punto de pasar. En ese instante, la puerta de la sala se abrió lentamente, y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Miguel sintió una mezcla de anticipación y temor. Era un momento que podría marcar el camino de su vida, un momento donde él entendió que tal vez lo mejor estaba por venir. Pero, ¿sería ese el día en que Dios manifestaría su poder de una manera que jamás habría imaginado? La congregación se quedó en silencio, esperando. La espera se tornaba cada vez más palpable, cada corazón latiendo en perfecta sintonía. La incertidumbre flotaba en el aire, y el futuro, en ese instante, parecía estar al borde de una revelación divina. ¿Podrá Miguel hallar la respuesta o se revelará algo aún más grandioso de lo que había imaginado? La puerta se abrió aún más, y una figura se asomó a la luz tenue de la sala. Era un joven, su rostro marcado por la vida, pero sus ojos brillaban con un destello de esperanza. La congregación contuvo el aliento. No solo era un visitante, sino que parecía traer el eco de oraciones no pronunciadas. «He venido», exclamó, su voz resonando con una firmeza inesperada. «He estado en el desierto, en la lucha, pero aquí estoy para decirles que el poder de Dios es real, tangible». Miguel sintió cómo la energía en la sala cambiaba, la incertidumbre se transmutó en expectación. «¿Qué traes, hermano?»,
preguntó el padre Juan, acercándose con un gesto de amor y aliento. El joven tomó aire, y con cada palabra, su testimonio tejía el hilo de una realidad que muchos deseaban tocar. Fui diagnosticado con una enfermedad terminal. Desesperado, me perdí en la noche más profunda, pero algo me erguía, una voz suave que me decía, no temas, no estás solo. Mi madre, una mujer de fe, nunca dejó de orar por mí, incluso cuando todo parecía perdido. Hoy, estoy aquí, completamente sanado. El susurro de asombro recorrió la sala. Miguel sintió las lágrimas brotar nuevamente, pero esta vez era de alegría pura. Ese joven representaba una respuesta, un milagro que confirmaba la fe colectiva de la comunidad. Era un compromiso renovado, una representación de lo que podía suceder cuando los corazones se unían en súplica ferviente. Pero eso no es todo, continuó el joven, y el silencio reverente de la sala se intensificó. La verdadera transformación se dio en mi espíritu. Aprendí que la batalla más difícil no es la del cuerpo, sino la del alma. Y esa es la guerra que debemos pelear todos los días. La fe es nuestra armadura, confianza en lo que no vemos, pero sabemos que está allí. Con cada palabra, Miguel se sentía más conectado, como si ese joven hablara no solo para sí mismo, sino también para cada espíritu presente en aquella sala. Las oraciones, los anhelos, las lágrimas de angustia y de alegría ahora se fundían en un solo clamor. Era la voz de la comunidad elevándose hacia el cielo, buscando respuestas y, sobre todo, milagros. De repente, un viento suave comenzó a soplar, como un recordatorio de que el Espíritu Santo se movía entre ellos. La congregación pasó de la espera al fervor, sus manos levantándose al cielo. ¡Aleluya! Gloria a Dios, se oía. Miguel sentía el ardor en su pecho, la confirmación de que Dios estaba allí, en medio de su comunidad, de su dolor y de su esperanza, pero justo cuando el júbilo comenzaba a desbordarse, el joven miró a Miguel y sonrió con un brillo diferente. Pero recuerda, amigo, el milagro es solo el inicio, dijo, con un tono que parecía revelar algo más profundo. Dios tiene planes que van más allá de la sanación física. La verdadera revelación viene cuando buscamos su propósito en cada pequeño momento. Miguel sintió un estremecimiento. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Qué planes podría tener Dios que aún no habían sido revelados? La pregunta se estableció en su corazón, floreciendo en una profundidad que lo instaba a investigar. La noche aún no había terminado, estaba cargada de promesas por venir. La congregación, en un crescendo de adoración, clamó sin cesar. Pero el eco que resonaba en la mente de Miguel no era solo de alabanza, sino de una nueva búsqueda. Dios tenía un misterio más grande reservado para él, un camino que se abría ante sus ojos. La conferencia, ese clamor y esa risa, todo parecía apuntar a algo monumental. ¿Cuál sería la siguiente etapa de esta travesía espiritual? Con cada latido de su corazón, Miguel supo que estaban a punto de cruzar un umbral. La pregunta flotaba en su mente: ¿está preparado para escuchar y seguir el llamado de Dios? Miguel, con sus pensamientos enredados en la promesa del joven, empezó a reflexionar sobre su propia vida. ¿Cuántas veces había sentido que sus oraciones resonaban en el vacío? ¿Cuántas veces había dudado del poder de Dios en medio de su angustia? Pero allí, en ese instante, rodeado de la vibrante energía de fe, comprendió que todo lo que había vivido lo había preparado para este momento. Señor, ¿qué deseas que haga?, murmuró en medio del clamor. Esa simple pregunta, cargada de sinceridad, resonó en su corazón. La congregación seguía en un frenesí de alegría y gratitud, pero Miguel encontró un centro de paz en medio de la tormenta de alabanzas. De repente, el joven volvió a dirigirse a la sala. Este milagro que he vivido no es solo mío. Es un recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas, que cuando uno de nosotros cae, el otro debe levantarlo. ¿Estamos listos para ser instrumentos de su amor?
La pregunta, hecha entre vítores y aplausos, se quedó suspendida en el aire, y Miguel sintió su peso. Esa noche, las almas comenzaron a abrirse, y uno a uno, los testimonios emergieron como manantiales de esperanza. Una madre, con su voz quebrada, compartió cómo había visto a su hijo levantarse después de meses en una cama de hospital. Un matrimonio, que había estado al borde del abismo, habló de la restauración que había llegado cuando decidieron poner su confianza completamente en Dios. Cada historia tejía un mapa del milagro de la comunidad, hilvanando un mensaje de propósito y redención. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, clamó el padre Juan, mientras miraba a la congregación. No estamos aquí solo para recibir, sino para dar, para hacer luz en la oscuridad. La voz del pastor reverberaba, y Miguel comenzó a sentir un ardor que lo impulsaba. Al mirar a su alrededor, vio lágrimas de alegría, manos entrelazadas y rostros iluminados. En ese mar de emociones, comprendió que no había un camino único hacia la revelación divina, sino múltiples rutas llenas de experiencias compartidas. Una revelación le brotó como un río fresco. Tal vez la misión de cada uno no era solo buscar su propia sanación, sino ser parte del milagro en la vida de los demás. Una calma profunda se asentó en él, y con esta nueva conciencia, Miguel decidió dar un paso más. Con el corazón acelerado, se levantó de su asiento, y con una súplica sincera, se dirigió a la congregación. ¿Quién se atreve a aceptar el reto de ser luz para alguien? ¿Quién está listo para dar un paso extra en este viaje de fe? La sala se llenó de murmullos y rostros animados, y uno tras otro, comenzaron a levantarse. Las promesas de acción reverberaban en el aire, y Miguel, sintiendo un nuevo sentido de pertenencia y liderazgo, se dio cuenta de que esta noche cambiaría vidas, comenzando por la suya. Mientras las voces renovadas clamaban, Miguel sintió que un rayo de comprensión caía sobre él. Dios no solo estaba en cada testimonio, sino que también estaba en cada corazón dispuesto a escuchar y actuar. ¿Qué sigue después de esto?, se preguntó. La posibilidad de lo que venía lo llenó de expectación. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en su mente: ¿cuál es el siguiente paso en mi propia travesía? Este cuestionamiento lo empujó hacia adelante. Ahora más que nunca, sabía que Dios estaba tejiendo su historia, una historia de milagros y propósitos más grandes. ¿Estaría dispuesto a abrir su corazón completamente a lo desconocido? Mientras el eco de los testimonios aún resonaba en la sala, Miguel sintió una chispa de entusiasmo en su pecho. ¿Cómo sería el paso que seguiría? En su interior, se encendieron viejas llamas de anhelo, la misma sensación que había tenido cuando era joven, cuando soñaba con un futuro lleno de promesas y aventuras espirituales. La congregación, llena de almas fervientes, fue testigo de un momento sublime. Cada respira, cada susurro, se sentía cargado de expectación, como si la atmósfera misma estuviera en pie de guerra, lista para romper en una lucha espiritual hacia el cambio. Miguel miró a su alrededor y, en cada rostro, vio una historia de anhelos y luchas, de pérdidas y victorias. Esa unión, ese abrazo comunitario, lo llenó de un deseo nuevo: ser un puente entre la fe y el sufrimiento. Señor, empezó a orar mentalmente, ¿qué pasos debo tomar para facilitar esta transformación? Las luces del salón brillaban intensamente, mientras un coro de voces clamaban por su mano. En ese instante, una idea se le presentó, clara y contundente. La visión de reunir a pequeños grupos de oración le envolvió el pensamiento. Grupos donde cada uno podía compartir su carga, sus esperanzas, y así ser el apoyo que necesitaban. Entonces, su voz emergió de su interior, firme. Esta iglesia es un lugar para el encuentro, no solo de fe, sino de amor humano. Creo que tenemos la oportunidad de formar grupos de oración y apoyo. Los murmullos se intensificaron, y una ola de aprobación recorrió el espacio. La energía vibrante de la congregación se sentía palpable, como un resorte listando a saltar. Mientras el entusiasmo crecía, Miguel se dio cuenta de algo más.
Tenía que comenzar no solo por los demás, sino también por su propia sanación. Había cargado por mucho tiempo el peso de experiencias pasadas que lo habían marcado, y ahora, a través del ejemplo, podría encontrar su propia liberación. Quien se une a mí en este compromiso de orar y actuar, gritó, casi sin darse cuenta. Decenas de manos se levantaron, ofreciendo un apoyo audaz, pero una inquietud silenciosa comenzó a cernirse en su corazón. Había un camino que recorrer, un paso por dar. Una hermana de la congregación, Carmen, quien siempre había estado a su lado, se acercó con una mirada de determinación. Miguel, ¿te acuerdas de nuestras charlas sobre el poder de la oración? ¿Por qué no comenzamos a impactar a los jóvenes de nuestra comunidad? Hay tanto por hacer. Sus ojos brillaban con fervor, y en su voz había un llamado que resonaba con fuerza. La idea encajó como una pieza de un rompecabezas. Los jóvenes eran la generación que podía cambiar el rumbo. Juntos, iniciarían una serie de encuentros centrados en la oración, en la conexión, en la celebración de la vida a través de Cristo. La unión de corazones infranqueables empezaba a tomar forma, mientras todos se preparaban para salir del salón, algo en el aire cambió. No era el final, era solo el principio. La luz de la esperanza comenzaba a brillar, prometiendo algo más grande. Miguel cerró los ojos un momento, sintiendo una paz surrealista, como si una mano divina lo estuviera guiando. Esto es solo el principio, se dijo mentalmente. Un susurro en su alma le instaba a continuar, a permanecer atentos a las señales divinas. Entonces, como un destello de revelación, recordó la pregunta que había surgido aquella noche: ¿qué sigue después de esto? La certeza comenzó a asentarse en él. Sabía que el camino sería desafiante, lleno de sorpresas y, tal vez, incluso de desánimos. Pero había un desafío inminente frente a él. ¿Quién sabía cuánto tiempo pasaría hasta que finalmente se desvelara el verdadero milagro que todos esperaban? Con su espíritu levantado, Miguel comprendió que el viaje apenas se había iniciado, y al mirar al infinito, se dio cuenta de que estaban a punto de embarcarse en una aventura que los llevaría a redescubrir la fe en formas que nunca imaginaron. ¿Qué nuevas revelaciones traería el próximo encuentro? ¿Qué milagros estarían a la espera de ser despiertos? La siguiente semana llegó, y el aire en la iglesia estaba cargado de expectativa. Miguel observaba mientras un grupo de jóvenes se reunía en la sala, sus rostros marcados por la curiosidad y un ligero temor. Sin embargo, había algo especial en el ambiente. La promesa de transformación y el deseo de unión se sentían como un hilo invisible que los conectaba. Con su corazón acelerado, Miguel se posicionó al frente, sintiendo todo el peso de lo que significaba este momento. Hoy, no solo oraremos, comenzó, su voz resonante con un toque de emoción. Vamos a abrir nuestros corazones y compartir nuestras historias. Cada uno de ustedes tiene un testimonio que puede tocar la vida de otro. Carmen estaba a su lado, sonriendo con apoyo, y se unió a él. Cada vez que compartimos, creamos puentes. Estamos aquí para ser un refugio, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Poco a poco, los jóvenes empezaron a abrirse. Había lágrimas, risas y un sinfín de emociones. Un chico llamado Andrés, primerizo en esto de compartir, se levantó y habló de su lucha con la ansiedad. Explicó cómo sentía que su vida estaba llena de sombras, pero también sobre los pequeños destellos de luz que había encontrado en su relación con Dios. Sus palabras resonaron con muchos, y pronto historias de esperanza comenzaron a brotar como flores después de la lluvia. Cada testimonio fue un ladrillo en la construcción de algo más grande. Era evidente que la oración había comenzado a fluir, almas unidas, abrazos compartidos y promesas de apoyo mutuo. Miguel se sentía como un faro, guiando hacia un nuevo amanecer. Sin embargo, había una inquietud en su pecho. La emoción del momento era hermosa, pero también sabía que cada historia era solo una parte de un rompecabezas más complejo.
Recuerden que la verdadera transformación no se queda solo aquí, les recordó Miguel. Esta es la chispa. Necesitamos llevar la luz hacia afuera, hacia aquellos que no están aquí, que aún están buscando respuestas. El murmullo resonante de la congregación comenzó a convertirse en un coro. Sí. Vamos a hacerlo, resonaban voces. Había fuego en sus corazones, y el deseo de impactar a otros fuera de esas paredes comenzaba a tomar forma. Miguel sintió la calidez de sus esperanzas colectivas. Era el momento que habían estado aguardando, un tiempo de despertar a la misión que llevaban dentro. En su interior, una voz suave lo instaba a seguir adelante. De repente, recordó aquellos días de juventud, cuando soñaba con hacer algo extraordinario. Sabía que solo había visto el principio, el embrión de lo que podría convertirse en un poderoso ministerio. Mientras el encuentro llegaba a su fin, Carmen le dio un codazo. Miguel, la próxima semana podemos organizar un evento en el parque. Una tarde de música, oración y testimonios. Imagina cuántas vidas podemos tocar. Miguel sintió que la idea lo llenaba de entusiasmo. Era perfecto. El parque sería un lugar de conexión, una extensión de su casa de oración donde la comunidad podría reunirse y celebrar. Regresó a su hogar con la mente llena de planes y su corazón vibrante de emoción. Pero también había algo más profundo en su ser. Mientras oraba esa noche, sintió un nuevo empuje. Señor, muéstrame que este es un paso hacia la transformación, no solo nuestra, sino de toda la comunidad. El eco de su soberanía resonó en su corazón, revelando una verdad poderosa. Lo que parecía un pequeño evento podría estar a punto de desencadenar algo monumental. Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba ante él. ¿Podrían sus planes convertirse en la chispa que encendería un despertar espiritual aún mayor? ¿Qué milagros estaban esperando su confianza para ser manifestados? Con estas preguntas resonando en su alma, se preparó para el gran día. La aventura apenas comenzaba, y el cielo parecía estar de su lado, lleno de promesas aún por descubrir. El gran día llegó, y el parque estaba adornado con banderines de colores, como una celebración en el cielo mismo. Miguel miraba a su alrededor, sintiendo que su corazón latía más fuerte que nunca. Alrededor de él, la comunidad comenzaba a congregarse, trayendo consigo risas y un aire de esperanza. Aquel lugar, antes solo un espacio vacío, ahora estaba colmado del espíritu de expectación. Desde el escenario improvisado, se podían ver las caras familiarizadas que lo habían acompañado en este camino. Cayó un silencio suave cuando Miguel tomó el micrófono. Hoy no solo estamos aquí para compartir testimonios, estamos aquí para sentir el amor de Dios que nos une y nos mueve, empezó, su voz firme y clara. Hoy seremos testigos de lo que sucede cuando dejamos que el amor de Cristo fluya entre nosotros. Carmen subió a su lado, su mirada brillando con una luz especial. Esta es nuestra oportunidad para extender nuestra mano más allá de lo que conocemos. Cada historia compartida es un puente a nuevas vidas. Los primeros acordes de la música comenzaron a sonar mientras varias personas se unían al canto. Risas y aplausos llenaban el aire, y se sentía la presencia de algo más grande. Miguel observó a Andrés acercarse, un brillo renovado en sus ojos. El joven se preparó para compartir su experiencia, esta vez con más firmeza. El otro día, Dios me mostró que mis sombras pueden convertirse en testimonio de su luz, dijo, cada palabra resonante y llena de poder. El relato de Andrés tocó el corazón de muchos, y los abrazos comenzaron a circular entre los presentes. Momentos reforzados por la risa, pero también impulsados por términos de fe. Cada historia, un ladrillo más en la construcción de la comunidad que Miguel había imaginado. La atmósfera estaba cargada de respuestas, de sueños despertando, de almas con el hambre de ser tocadas. A lo lejos, notó a una mujer sentada sola, observando. La hizo sonreír con su mirada amigable. Decidió acercarse a ella. Hola, soy Miguel. Bienvenida. ¿Cómo te sientes hoy?
La mujer le respondió, su voz temblando un poco. Vine aquí porque siento que necesito algo, pero no sé qué. He estado luchando sola. Miguel sintió una punzada de compasión en su corazón. A veces la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, pero aquí estamos, juntos, para apoyarnos. ¿Te gustaría compartir tu historia con nosotros? Ella dudó por un momento, pero la calidez del grupo la alentó. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar, y al hacerlo, la luz del lugar se amplificó. Mientras compartía, Miguel percibió la manifestación del amor de Dios entre ellos. Había algo mágico en cómo las historias se entrelazaban, creando un tejido de esperanza. Cada testimonio era un empujón al alma, una luz que guiaba a quienes aún se perdían en sus propias tinieblas. Finalmente, llegó el momento de cerrar la actividad y dirigirse a la oración. Miguel se sintió invadido por un dulce, pero poderoso, fuego en su ser. Era consciente del impacto que este evento estaba teniendo, y de lo que venía con ese movimiento de fe. Hoy hemos encendido algo. No dejemos que se apague. Trabajemos juntos, llevemos nuestras luces a donde más se necesiten. Cada paso que demos, es parte del plan divino, expresó, con la voz llena de convicción. Mientras el sol comenzaba a ponerse, dejando destellos dorados en el horizonte, Miguel miró a su alrededor. Vio caras llenas de emoción, corazones unidos en un solo propósito. Todo parecía posible. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un nuevo dilema surgió: ¿habrían tocado realmente la vida de quienes más lo necesitaban? Con esa pregunta resonando en el aire, Miguel cerró los ojos, sintiendo una nueva dirección divina brotar en su interior. Sabía que esto era solo el inicio. El próximo paso consiste en salir y buscar a aquellos que no conocen esta luz. No dejemos que se acabe aquí. Las sonrisas se convirtieron en murmullos de acuerdo, y un sentimiento de unidad floreció otra vez. Pero en el fondo de todos, había un murmullo de expectativa. La verdadera transformación apenas comenzaba a desatarse. Cuando la última nota de música se desvaneció en el aire y la noche comenzó a envolver al parque, Miguel sintió como la energía del momento lo impulsaba hacia adelante. Aquella sensación de unidad y esperanza vibraba en cada rincón. Pero, en su interior, sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Sin perder tiempo, se reunió con algunos de los miembros más entusiastas de la comunidad. Debemos organizarnos, dijo Miguel, con determinación en su voz. Estamos llamados a salir y llevar este mensaje a quienes aún no lo han escuchado. Hay muchas almas perdidas esperando nuestra luz. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó Carmen, siempre lista para aportar. No podemos llegar a todos a la vez. Necesitamos un plan. Miguel asintió, sintiendo que la conversación estaba iluminada por el mismo espíritu que había llenado el parque esa tarde. Hagamos grupos pequeños. Cada grupo puede visitar hogares, orar y compartir. Todos tenemos historias que contar, y al compartirlas, crearemos un efecto multiplicador. La idea tomó forma rápidamente, y pronto se llenó de rostros ansiosos por participar. Se miraban entre sí, reflejando un propósito renovado. Las palabras de la mujer que había compartido su historia resonaban en la mente de Miguel: he estado luchando sola, nadie debía sentirse así. Era momento de actuar. Las semanas siguientes fueron como un torrente. Miguel y su grupo se organizaron, llevando su mensaje a las diferentes esquinas de la comunidad. Cada puerta que tocaban era como abrir una ventana al cielo. Voces que antes se sentían apagadas comenzaban a florecer nuevamente. En cada hogar, ora por un milagro, y las respuestas no tardaron en llegar. Historias de sanación, reconciliación y nuevas esperanzas llenaban el aire. Miguel se daba cuenta de que cada visita era un eco del pasado. Aquellos que, como él, habían sentido la sombra del desamparo y el desánimo, ahora estaban viendo destellos de luz. En cada abrazo, en cada testimonio, había un reflejo del amor de Dios reinando,
pero no todo fue fácil. Algunos días se sentía abrumado por la carga de responsabilidades. Miguel se preguntaba si realmente podía ser un líder, si estaba capacitado para guiar a otros. Las dudas comenzaban a robárselo de la alegría. Un día, después de haber visitado un hogar donde no encontraron respuesta, se sentó en un parque cercano, sintiendo el peso de la decepción sobre sus hombros. De repente, vio a un niño jugando con su perrito, riendo inocentemente. Fue un momento de revelación. Dios siempre está presente, pensó. A veces, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para encontrar su consuelo. Las palabras de aliento comenzaron a brotar en su mente y su corazón se llenó nuevamente de esperanza. Regresó a su grupo aún más decidido. No se trata solo de números, o de cuántas personas hemos tocado. Se trata de cada alma, de cada vida. La obra de Dios es profunda y nadie queda fuera de su amor. Los ojos de sus compañeros brillaron al escucharle. El camino no era recto ni sencillo, pero juntos estaban haciendo cosas extraordinarias. Y justo cuando comenzaban a ver frutos de su esfuerzo, una noche, recibieron un mensaje que sacudió sus corazones. Había un grupo en la comunidad que se había mantenido oculto, lleno de desesperación y temor. Ellos necesitaban ayuda desesperadamente, y el tiempo se estaba acabando. Miguel sintió como el latido de su corazón se aceleraba. Y si esta es la oportunidad, se dijo a sí mismo. Todos se miraron, con la misma pregunta en sus rostros, ¿serían capaces de enfrentar este nuevo reto? La aventura apenas comenzaba, pero había algo en el aire que prometía una revelación mayor. Miguel olfateó la presencia de un milagro inminente. La luz brillaba y los corazones vibraban fuerte. ¿Cómo se atreverían ellos a cruzar esa frontera y enfrentar lo desconocido? La respuesta estaba a punto de revelarse. La noche envolvía a Miguel y su grupo como un manto de estrellas brillantes. Cada uno de ellos sentía la inquietud en el aire, como si el universo estuviera a punto de soltar una verdad que había estado escondida. Mientras debatían cómo abordar a este grupo oculto que necesitaba ayuda, Miguel no podía evitar sentir que algo grande se avecinaba. Vamos a reunirnos esta noche, propuso. Necesitamos estar unidos ante Dios, orar y buscar su dirección. Este es un momento crucial. Bajo el parpadeo de las estrellas, los hermanos y hermanas se reunieron en la iglesia local. La atmósfera era palpable, sus corazones latían en un mismo compás, dispuestos a escuchar la voz de Dios. La sala era cálida y acogedora, iluminada solo por algunas velas que danzaban con la brisa, creando un ambiente sagrado que invitaba a la reflexión. Antes de comenzar, Carmen se levantó y compartió su reflexión. A veces, me pregunto si estamos listos para lo que Dios nos pide. ¿Y si tenemos miedo? Pero quizás, es precisamente en esa vulnerabilidad donde Dios quiere manifestarse. Las palabras de Carmen resonaron en todos. Miguel asintió, sintiendo como sus propias dudas comenzaban a desvanecerse ante la luz de la fe colectiva. Es cierto, añadió. Dios nunca nos guiará hacia algo sin antes equiparnos. Vamos a orar por valentía y guía. Que se haga su voluntad. Con corazones en alto, comenzaron a orar. Las voces se elevaban, un murmullo de petición y fe que llenaba cada rincón. Miguel, a su vez, cerró los ojos y empezó a concentrarse en lo que se sentía como un llamado, como si el cielo lo estuviera llamando a dar un paso más allá de su zona de confort. Las horas pasaron en un susurro. Cada oración parecía abrir puertas en el espíritu, y la presencia de Dios se sentía más cercana. Cuando finalmente abrieron los ojos, algo había cambiado en ellos. No solo eran un grupo de individuos, ahora eran un verdadero cuerpo, llenos de unidad y un propósito renovado. Vamos a dividirnos en grupos pequeños, sugirió Miguel. Nos dirigiremos a diferentes lugares y pediremos por ese grupo que necesita ayuda. Debemos ser sensibles y escuchar lo que Dios tenga que decirnos durante este tiempo. Con un entusiasmo renovado,
Se separaron, cada grupo llevándose consigo la esperanza como estandarte. Miguel condujo su equipo hacia un vecindario donde se sabía que había luchas y tristeza. Mientras caminaban, Miguel recordó el rostro del niño en el parque. La fe y la alegría de aquellos momentos eran el reflejo de lo que esperaban impartir. Al llegar, tocaron la primera puerta. Pero, para su sorpresa, no había respuesta. El silencio era ensordecedor. ¿Y si nadie está aquí? ¿Y si no somos escuchados?, reflexionó Miguel, sintiendo que la ansiedad comenzaba a dibujar sombras en su corazón. Vamos a orar, aún así, dijo Ozzy, uno de los miembros del grupo. No sabemos quién podría estar escuchando. Con esa sencilla fe, se pusieron en círculo. Pidieron por las almas que habitaban esa casa y por aquellos que habían perdido la esperanza. Miguel sintió una paz rodeándolo, renovando su espíritu. No sabían cuánto impactarían esa noche, pero ya había trabajo en el corazón de Dios. Entonces, el milagro comenzó a manifestarse. Unas voces se oyeron desde dentro de la casa. ¿Qué están haciendo?, se oyó una mujer preguntar al abrir la puerta, con los ojos llenos de sorpresa y curiosidad. Miguel y su grupo intercambiaron miradas, inyectados de fe. Venimos a compartir esperanza, respondió Miguel, su voz firme y clara. Esperanza. Eso es justo lo que necesito, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Su respuesta encendió una chispa en el corazón de Miguel. Había algo especial en esa conexión, algo que prometía más que apenas un encuentro casual. Mientras la conversación se desarrollaba, la sensación de que estaban tocando vidas florecía. La mujer compartió su carga y, poco a poco, comenzaron a encender la antorcha de luz. Miguel comprendió en ese instante que no solo eran ellos quienes necesitaban ayuda, también había otros dispuestos a recibirla. Al final de la noche, se despidieron, pero no sin antes intercambiar promesas de seguir juntos en oración. Miguel advirtió que cada paso que daban era parte de un plan más grande, un camino que sus corazones todavía tenían que explorar. ¿Era este el comienzo de una revelación aún mayor? La respuesta se iría desvelando poco a poco, cada vez que compartiesen esperanza. La aventura y el milagro estaban recién comenzando, y la luz de Dios guiaba el camino. Con expectativas elevadas, ¿qué sorpresas guardaba el horizonte para ellos? La respuesta a esa pregunta aún estaba esperando ser revelada. Miguel miró a su alrededor, sintiendo el peso de un propósito renovado. La comunidad, unida en fe, había empezado a cambiar no solo su propia narrativa, sino también la de otros. La luz que había sido encendida en su corazón ahora iluminaba a muchos más. La mujer que los había atendido, llamada Elena, pronto se transformó en una hermana de fe. Su corazón, desgarrado por la tristeza, había encontrado consuelo en la conexión divina que Miguel y su grupo ofrecían. Esa transformación se esparció como un fuego en el corazón del pueblo. Cada oración compartida, cada historia de lucha y esperanza traída a la luz se sentía como un milagro. Miguel seguía siendo testigo de cómo Dios movía corazones y almas. Se habían convertido en un faro de luz en medio de la tormenta de ansiedad que tantos enfrentaban. Sin embargo, había un desafío que Miguel no podía ignorar. Las dudas seguían rondando su mente, buscando debilitar la fe colectiva. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, se sintió abrumado por el temor. ¿Qué si todo esto acaba en fracaso? ¿Qué si las personas no responden a nuestra misión?, se preguntaba. Fue entonces cuando recordó la voz de su madre: la fe es creer sin ver, hijo. Con esas palabras resonando en su corazón, decidió llevar a cabo un nuevo encuentro. Una instancia donde no solo se compartieran historias de milagros, sino donde se unieran todos en una súplica intensa por fortaleza y unidad. El día del encuentro, la iglesia estaba llena a rebosar. Las caras de niños, jóvenes y ancianos reflejaban una poderosa esperanza. Miguel se sintió tan agradecido de ver cómo la fe había conectado a cada uno de ellos.
Hoy, nos reunimos no solo para recibir, sino para ser instrumentos del amor que Dios derrama sobre nosotros, comenzó, su voz vibrante con convicción. Al igual que flores que crecen hacia el sol, necesitamos cultivar nuestras raíces en la paz y la fe. Se realizó un círculo de oración donde cada persona compartió sus anhelos, sus luchas y sus esperanzas, creando un tejido de testimonios que se entrelazaban en la presencia divina. Cuando las voces se elevaron al unísono, el aire empezó a vibrar con esa hermosa mezcla de fe y amor. Era un canto de unidad, un lenguaje universal que resonaba en el cielo. Fue entonces que la atmósfera cambió, una paz inexplicable llenó la habitación mientras Miguel y su comunidad oraban. Era como si todos los años de sufrimiento y dolor se diluyeran en la presencia del Espíritu. Miguel sintió una calidez en su pecho y una iluminación en su mente. Dios no solo está presente aquí, sino que está moldeando cada uno de nuestros corazones para el propósito que ha diseñado. Aquella noche, en ese espacio sagrado, una revelación profunda emergió. Miguel comprendió que el verdadero milagro no solo consistía en la sanación física o en los testimonios de vida transformada, sino en cómo el amor de Cristo les había unido y les había permitido ser una fuente de luz y esperanza para aquellos que aún caminaban en la oscuridad. La comunidad se convirtió en un espejo del amor de Dios. Cada persona era un reflejo de esa luz. Con gratitud desbordante, Miguel se arrodilló en el altar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras oraba con fervor. Señor, gracias por este regalo. Por cada corazón que has acercado a este lugar. Que nunca olvidemos que tu propósito trasciende nuestra comprensión. La congregación dio un grito de amén tan fuerte que resonó entre las paredes de la iglesia y se sintió en el aire, llenando cada rincón con fe. Con un corazón transformado, Miguel miró a sus hermanos y hermanas. Eran más que solo un grupo, eran una familia de fe. La misión seguía abierta ante ellos. El camino aún era largo y lleno de desafíos, pero Miguel entendió que juntos podían enfrentar cualquier tempestad. Cada miembro de la comunidad había desarrollado un renovado compromiso de ser luz en la vida de otros. Salieron del encuentro con un sentimiento profundo de unidad y propósito, dispuestos a llevar esta luz a cada rincón del pueblo. Con el tiempo, los ecos de su testimonio se extendieron y nuevas almas se unieron a su caminar. Miguel observó cómo su pequeño pueblo se transformaba, lleno de vida, amor y la presencia de Dios en cada hogar. Esto es solo el inicio, dirigió Miguel a su comunidad. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Sigamos sirviendo, amando y compartiendo la esperanza que hemos recibido. Con corazones ardientes y ojos llenos de luz, Miguel y su comunidad avanzaron, llenos de la convicción de que el amor divino seguiría manifestándose a través de ellos y de cada persona que tocaran. Las risas, las lágrimas y los testimonios de transformación resonarían por generaciones, y así, bajo el manto de las estrellas, dieron inicio a un nuevo capítulo en su historia de fe. Sabiendo que realmente la mejor parte de su viaje era la conexión con aquellos a quienes aún no habían alcanzado. Entonces, querido hermano, hermana, si has sentido esta historia vibrar en ti, si has experimentado el poder de la fe en tu vida, no puedes quedarte callado. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de esta creciente comunidad de luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.